El Mundial de Fútbol ya está aquí, pero mientras todos miran los estadios, hay una realidad oculta. Por cada niño que logra ser profesional, el 99% se queda fuera del sistema. Hoy platicamos con Sebastián Acevedo, quien transformó el dolor de un sueño roto y años de depresión en un propósito gigante: fundar Sports Collab. Él demuestra que la economía del deporte no es solo dinero, es el motor definitivo para la reconstrucción social, la educación y la reinserción en nuestra región. Desde la mentalidad de redarquía hasta la metodología ABC en Brasil, donde usamos el balón y la cámara para desarrollar habilidades del siglo XXI. Impactamos cárceles en Chile y usamos inteligencia artificial para predecir los escenarios disruptivos del Sports Tech hacia el 2030. No te pierdas este impactante episodio titulado Emprender con un balón, la economía del deporte como motor social. Ya disponible. Suscríbete a Emprendiendo el Futuro en YouTube, Spotify y todos nuestros canales. Bueno, pues bienvenido a Emprendiendo el Futuro, Sebastián Acevedo Vázquez. Qué gusto estar conectados desde Sao Paulo. Hola Pati, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y sí, pues desde aquí de la ciudad de Sao Paulo estamos hoy día conectados para conversar. Siendo que la 1:10 de la tarde, ¿no? Es correcto, y acá pues como las 10 de la mañana, pero algo maravilloso de poder conversar contigo es porque estamos en las vísperas del Mundial. Y esta conversación, la verdad que nos la teníamos reservada para platicar porque tú eres un exfutbolista, es lo que entiendo. Ahorita vamos a platicar más de todo lo que has hecho. Eres deportista, pero cofundaste una fundación muy interesante sobre el Sport Tech o el Sport del deporte. Ahorita aquí voy a decir un poquito todo lo que haces, pero es un laboratorio de innovación deportiva que le llamas Sports Collab. Entonces, imagínense, yo pocas personas he conocido en mi vida que hagan innovación en el deporte. Y tú has tenido todos estos roles de cofundador y director de ecosistemas de la cultura, pero también has tenido has trabajado y fuiste director de innovación en una agencia que se llama, y ahorita me vas a platicar más, Agencia Gondwana de Comunicaciones, donde incluso eres productor de un documental muy interesante y guionista, además, de Gondwana La Bola Conecta, que este es un documental para contribuir al uso del fútbol. Pero ¿sabes qué es lo que más me llamó la atención? ¿Cómo contribuye el fútbol al desarrollo de la ciencia? ¿Cómo explicas estos conceptos culturales, sociales? Y la verdad que el fútbol es un fenómeno, pues el fenómeno deportivo yo creo que más importante, pero tú lo has estudiado desde la parte de la innovación y desde la parte científica. Eres un investigador en la parte de fútbol, geología, historia, cultura. Entonces, por eso creo que esta conversación era necesaria tenerla ahorita que se va a inaugurar ya el fútbol, que me imagino, a ver, dime, vives en Brasil, pero eres chileno. ¿A quién le das al fútbol? O sea, yo no sé si tienes alguna preferencia. Bueno, Brasil en primer lugar, que estoy acá y veo cómo las personas acá lo viven y lo respiran, lo sienten, y yo me siento uno más, me han hecho sentir uno más, entonces me gustaría sí que Brasil pudiese levantar la copa por sexta vez. Sin embargo, cualquier país latinoamericano yo sería muy feliz también, y si no, que ojalá también fuera un país de África. Mis candidatos están en el hemisferio sur sin lugar a dudas. A eso les voy a echar porras, como dicen ustedes. Claro, a eso les vamos a echar porras y pues estamos ahora, oye, por primera vez, además, un fenómeno interesante, tú que eres experto en todo esto, por primera vez se hace un mundial en 3 países, creo, ¿verdad? O sea, en lo que es ahora México, Estados Unidos y Canadá. Que yo sepa, ¿es la primera vez que sucede esto o no? O sea, han habido colaboraciones entre países que se han organizado en 2. Tuvo Japón-Corea, hubo un par de euros. Ahora, claro, 3 países también es una novedad y bueno, vamos a ver qué pasa porque creo que es muy complejo analizar el fenómeno de una Copa del Mundo de 4 en 4 años, pero en particular el hecho de que se desarrolle en un contexto geopolítico, cultural, histórico, social, en un país como Estados Unidos, en México, por supuesto, y Canadá, con todas las dificultades y desafíos que tienen en su día a día. Me interesaría saber mucho más en profundidad el alcance del Mundial en el fondo.
Pero fenómeno, ¿no? Que va a surgir, porque yo creo que también, aunque todos nos unimos, la cultura que se vive y todo lo que sucede alrededor del fútbol, la innovación, la industria, se va a vivir distinto, porque aunque somos países conectados, pues tenemos diferentes formas también de asimilar estas copas mundialistas. Pero bueno, yo creo que, fíjate que antes de empezar a platicar de todo esto, a mí me llama mucho la atención tu perfil, y quiero que me platiques cómo llegaste a ser, antes de todas estas fundaciones y cofundar este laboratorio. Tú naciste en Santiago, ¿cómo es que te empiezas a meter al fútbol? ¿Cómo nace este propósito? Platícame un poquito más de ti. qué profundo. Bueno, yo nací en la capital de Chile, en Santiago. Mis padres son dos personas muy trabajadoras que no son de Santiago, son de una ciudad a 3 horas de Santiago llamada Santa Cruz. Me emociona un poco, pero si te tengo que contar el contexto, sin duda mis padres son el origen de todo esto. Entonces vienen a Santiago en una época muy complicada, en época de dictadura en Chile, se van a la capital a buscar mejores expectativas, comienzan a trabajar en la industria, en distintos espacios, y nací en un lugar donde los perfiles de las personas que vivían eran muy similares, porque se estaba ampliando la ciudad. Entonces, en las periferias de la ciudad se fueron asentando familias que iban con expectativas de tener una mejor vida. Entonces yo nací lleno de sueños. Yo fui de las personas que tuvo la fortuna, el privilegio de jugar en la calle, de tener amigos en la calle, y de perseguir algunos sueños que me permitieron entender el deporte de otra manera. Entonces, en paralelo iba al colegio, yo me preparaba en las categorías de base de un club que era la Universidad Católica. Entonces, yo desde niño estudiaba 2 carreras, porque una es el colegio y otra es para ser jugador. Entonces, para mí tener como esta doble carrera desde muy pequeño me implicó ciertos sacrificios adicionales, distintos a quien va al colegio o tiene algún hobby. Para mí esto iba a ser la carrera de mi vida. Entonces, entre los 9 y los 16 años, prácticamente estuve haciendo estas 2 carreras, un mundo distinto al otro. Entonces yo navegaba y en los trayectos estudiaba para poder aprovechar de mejor manera el tiempo. Entonces empecé a desarrollar un multifoco que quizás me ha ayudado también a no entenderme y a entenderme. Entonces, bueno, básicamente dejo de jugar fútbol, entiendo que lo mío iba por quizás estudiar alguna carrera, y me fui a formar a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde hice mi formación jurídica. Terminé mis 5 años de estudios, y en paralelo algo faltaba en mí, que era este cuerpo en la cancha, ¿no? Este cuerpo en la calle, este cuerpo moviéndose en distintos lugares, porque me acostumbré así, po. Entonces, paralelamente hice una carrera deportiva en el fútbol sala y en el fútbol freestyle, y eso me ayudó, no sé, pues estuve presentándome ante 70.000 personas en el Estadio Nacional cuando se despidió Marcelo Sala. He estado cuando Messi estuvo en Chile haciendo exhibiciones de entretiempo. Pude conocer a 1000 ídolos de mi infancia gracias a la pelota, básicamente, y cumplir sueños que a lo mejor como futbolista no cumplí, pero todo el mundo soñó quizás estar en el Estadio Nacional haciendo algo importante, ¿no? Y uno va cumpliendo esos sueños de otras maneras también. Y esto me vinculó con el derecho y la filosofía del deporte, por entender cómo el deporte puede vincularse desde la perspectiva de los derechos humanos, si la actividad física, el ocio, hoy que tenemos tantas conversaciones importantes sobre el uso de inteligencia artificial, también podríamos hablar sobre la calidad del tiempo y la corporalidad, la forma en cómo nos relacionamos unos con otros. También dice relación con el juego como parte de la cultura. Entonces, fue entendiendo que el deporte no era solo practicarlo, sino que también pensarlo, sentirlo, entender cuáles habilidades yo había desarrollado a partir del deporte y que podía yo transferir en mi vida cotidiana, como era el trabajo en equipo, la resiliencia,
el entrenar cuando uno quiere hacer algo importante, ¿no? Porque uno a veces entre lo que quiere y lo que hace hay mucha diferencia. Y cuando alguien tiene una mentalidad deportiva, quizás entre lo que yo pienso y lo que quiero hacer hay mucho entrenamiento de diferencia. Y quizás eso es lo que uno más percibe, como la necesidad de formarse de forma permanente, ser curioso intelectualmente también. Por eso quizás las personas a veces, cuando estamos insertos en un sistema educativo que te formó para ser especialista en algo, también te cercenó otras posibilidades de conocer, como el mundo se puede conocer de distintas maneras y podemos desarrollar otro tipo de habilidades. En paralelo hacemos otras cosas, en paralelo vivimos, ¿no? Entonces mi vínculo con el deporte tiene que ver con el sueño de niño, tiene que ver con la formación profesional, como la forma de pensar como un deporte sin que nadie falte, que nadie sobre, que sea parte de un catálogo de derechos humanos, como es reconocido hoy en algunas constituciones. Y básicamente eso, filosóficamente yo creo que más que los libros ha sido la forma de ver cómo los niños juegan en Latinoamérica, y que eso también tiene mucho que ver con prácticas ancestrales, los ritos que tenían nuestros pueblos, nuestros antepasados, que utilizaban la pelota para jugar y para construir cultura, o los juegos básicamente. Fue algo que me hizo investigar de otra manera el juego, la cultura, el deporte, la innovación en particular. Oye, y tuviste maravilloso de cómo fuiste conectando tu propósito con esa libertad que muchos niños tuvimos, incluida yo, de estar en las calles, de jugar al fútbol, porque, bueno, todos, yo creo que en Latinoamérica, yo creo que en muchas partes del mundo, salir a jugar al fútbol afuera de tu casa era algo que integraba niños y niñas, donde de niñas también nos involucraban, y era pues bien bonito. Yo recuerdo eso que dices de jugar en las calles, en el barrio o en la colonia o en donde estuvieras. También me tocó a mí de niña, y esa libertad que ahora yo pues se perdió, porque la vida nos ha llevado como un poco a que nos aislemos, a que bueno, sí existen estos espacios para que los niños vayan y jueguen, pero ya no agrupa entre las la colonia o integra, ¿no? Yo lo que te quisiera preguntar es, ¿tuviste alguna, digamos, en esta evolución de pensamiento de irte hacia la innovación en el deporte y hacia la filosofía del deporte? Porque ¿tuviste alguna influencia o eso lo fuiste aprendiendo ya conforme te metiste a estudiar Derecho? O sea, ¿cuándo te llegó así como esta curiosidad de hacer investigación al respecto y de empezar a aportar desde la innovación? Yo creo que he hecho algunas transiciones de carrera, digamos, ¿no? Como cuando uno quiebra alguna startup o pierde algún emprendimiento y tiene que reinventarse, hace una transición de carrera, ¿no? Lo que me pasó a mí, por ejemplo, de no ser jugador de fútbol profesional a tener que escoger una carrera universitaria, también fue una transición de carrera. Era, quiero ser futbolista, no, usted va ahora a estudiar Derecho porque no va a ser futbolista, o en las condiciones en las cuales tú querías ser futbolista no va a ser así. Por lo tanto, ahora la decisión va a ser otra y hay que tomar como el camino orientado para allá, pero linealmente no quería vivir, entonces paralelamente hice una carrera deportiva más independiente. Y el mundo del freestyle, por ejemplo, que es hacer acrobacias con una pelota, y existe una relación cuerpo-objeto súper bonita. Entonces, y se llama freestyle porque es estilo libre, como la libertad de expresión al máximo me llevó a poder, por ejemplo, presentarme en un estadio de 60.000, 70.000 personas, o de visitar otros espacios sociales, recintos privativos de libertad, que pude llevar talleres, que pude llevar programas de formación en habilidades. Pero creo que hay, y sin duda la literatura que me permitió el hecho de estudiar Derecho, como tener acceso a entender el mundo de otra manera, de forma crítica, de cuestionar la institucionalidad cuando sea necesario. Creo que es la premisa necesaria para innovar el pensamiento crítico. Por lo tanto, y fui entendiendo que la innovación no necesariamente tenía que ver con esta elitización que hoy día uno ve
que se mantiene siempre en los mismos grupos, cerrado, que cuesta abrir, pensando como si fuese algo exclusivo de algunas personas. Sin embargo, las mayores innovaciones las hemos visto en otros espacios. Entonces, no sé, pues, innovar es pasar fin de mes para muchas familias de Latinoamérica. Y salir y reinventarse, eso también es innovar. Entonces, cuando yo me doy cuenta que la innovación tiene algo que necesitamos no perder, que es el impacto, es el conectarse con el territorio, pude percibir que una de las maneras más primitivas de relacionarse entre seres humanos era a través del juego. Y esto también fue a partir de un libro que es de cabecera, que no sé, lo empecé a leer hace más de 10 años, pero nunca lo dejo lejos de mí, que es un libro llamado Homo Ludens, que también le da nombre a mis redes sociales, a ese Sebastián que quiere entender el mundo de otra manera, que piensa que las ideas no necesariamente nacen sentados en un escritorio, precarizados, sino que el cuerpo también puede ser un generador de ideas, de entender contextos, de detectar problemas, y por eso me quise llevar este concepto más popular de la innovación hacia que las personas, a partir de un entendimiento que probablemente ya está en su acervo, y uno como facilitador dentro de un laboratorio puede generar estos contextos de aprendizaje. Entonces, por eso nace el laboratorio también. No nace para incubar quizás la última startup que va a ir al mercado, quizás sí, pero es una línea y es una hipótesis y hay que ser muy crítico a la hora de decidir qué queremos hacer y para qué y por qué, ¿no? Entonces, como para responder, la inspiración mayor viene determinada primero por un sueño, la continuación de un sueño viene determinada por la rabia, porque me molesta que sea tan exclusiva la innovación, siendo que existe un paper que te puedo mandar, donde hablan de la revista Nature, donde habla que a partir del estudio de la corteza del cerebro de los pájaros, vieron una capacidad de innovación. Quiere decir que los animales también son capaces de innovar. O sea, no es un atributo particular de un grupo de seres humanos específicos, privilegiados de una élite, sino que es algo que nos pertenece a todos. Eso. Y claro, y la innovación es un tema también de cómo vamos evolucionando los seres vivos, los seres humanos. Yo creo que está también en una parte que tú misma lo has dicho, de supervivencia, de ser, de encontrar el propósito. Y todo esto que tú nos estás diciendo de un propósito, de un sueño, algo muy personal, de a lo mejor a veces tenemos una meta, un sueño, pero ese sueño cómo se va reconectando a través de diferentes formas. Tú innovaste porque al no poder continuar a lo mejor con tu carrera de futbolista, que era como tu sueño máximo, ¿no? Que es lo que estoy entendiendo. Te vas a contribuir con tus investigaciones, con tu ciencia, con tus producciones, con tus documentales, pero sobre todo con una iniciativa muy importante que es la que quiero que me platiques ahorita, que es Sports Collab y la redarquía, que tú hablas así un poco. Tú cofundaste este laboratorio de innovación. Más o menos quiero entender en este timeline, en esta línea de tiempo, si eso lo haces cuando estabas todavía estudiando tu carrera de Derecho o ya cuando terminaste. O sea, ¿en qué momento das ese paso de cofundar esta Sports Collab y qué es? O sea, cuéntanos del propósito. Ya, bueno, paralelamente estudiaba Derecho, siempre tuve redes en el fútbol. Entonces yo decía, bueno, en Chile estaba súper creciente, que estaban cada vez más creándose complejos deportivos de pasto sintético. Entonces quienes construían tenían el desafío de llenar los espacios. Y el mejor precio es en los espacios que no venden de forma orgánica. Entonces yo a buscar ese espacio y puse un torneo al que llegaron 30 equipos, estoy hablando de aproximadamente 500 personas. Esto era cuando yo iba en tercer año de universidad. Entonces comencé a organizar eventos deportivos muy joven y lo hice durante 10 años. Entonces me tocó compartir con personas distintas todos los fines de semana, resultados distintos, parar peleas,
pagar premios, pagar personas, crear economía, ¿cierto? Ya mover, entender que tenía una capacidad de gestión importante que me permitió hacer un torneo que congregaba aproximadamente entre 500 y 1000 personas durante todos los fines de semana por 10 años. Luego, en paralelo, decidí dedicarme a emprender, dejé mi carrera, entonces terminé mi carrera, di un examen habilitante para ejercer como abogado, no lo aprobé y decidí rápidamente decir soy emprendedor. Básicamente las herramientas del derecho las tengo porque durante 5 años, durante toda mi vida estuve trabajando, fui dirigente también, entonces siempre fui súper inquieto, súper curioso. Entonces llega un momento en el que me empiezo a perfeccionar en temas de marketing digital en la universidad, en diplomados, etcétera, y vi la posibilidad. Mis padres hoy son corredores de propiedades. Entonces entendí que había un gran desafío, un gran nicho en el mundo inmobiliario. Y fui con un PowerPoint donde un inversionista, que fue mi cliente en la productora, y le dije, tengo una idea, quiero hacer una plataforma para que las personas puedan encontrar su futuro hogar inspirado en una generación que usa Tinder. Entonces en Chile levanté una cantidad de dinero y creé una plataforma para buscar propiedades inspiradas en Tinder. O sea, estábamos construyendo el algoritmo para buscar no pareja, sino que tu futuro hogar a partir de posibilidades más humanas. Fue un proyecto súper entretenido, súper interesante, pero crónica de una muerte anunciada. Cuando tú vendes un porcentaje importante de tu idea para financiarla, solo puedes avanzar un año porque después no puedes levantar plata para mantenerlo porque partió de cero. O sea, no tenía presupuesto, yo no tenía área de venta porque no tenía nada para vender. Entonces, ahí entendí, por ejemplo, que había que ser muy cauto y a la hora de crear un negocio e invertir de inmediato. Ahí comencé a entender lo que era el bootstrapping. El año 2018 cerró esta empresa y con mi socio actual, un chico muy inteligente, muy inteligente, ingeniero civil, que fue presidente del Centro Deportivo de Estudiantes de la Universidad de Chile, una mente brillante, digamos, hablamos y dijimos, oye, no sé, pues a ti te gusta el deporte, lo miráis de una manera, yo de otra manera. Teníamos en común que los dos veníamos de la selección de fútbol sala de la universidad y que teníamos trabajo en cárceles. Habíamos implementado proyectos de intervención pedagógica del fútbol sala en cárceles. Y empezamos a pensar que no éramos. No queríamos ser una productora, no queríamos ser así. Muchas cosas no queríamos hacer. Y empezamos a estudiar un manual de los laboratorios de innovación de la UNICEF en ciudades de Europa del Este, en lugares de Europa del Este, en países de Europa del Este y África. Y entendimos que podíamos utilizar una infraestructura similar, ¿cierto?, adaptada a un contexto y que pudiéramos hablar del paradigma del deporte como herramienta de desarrollo, de impacto, de generación de investigación, de I+D, etc. Y como yo venía del mundo de la organización de eventos deportivos, creamos la Startup Cup. Yo me asocié con una empresa brasileña que organizaba una Startup Cup en Brasil y nosotros fuimos a proponer la organización de la Startup Cup en Chile. ¿Qué es la Startup Cup? Era un espacio distinto a las ruedas de negocio, de pitch de cerveza, donde a partir del uso del deporte de forma intencionada podíamos construir redes y podíamos involucrarnos en otro espacio. Entonces yo también sabía cómo tú eras jugando. Dime cómo juegas y te diré quién eres un poco, ¿no? Totalmente. Ahí saca uno todo su temperamento y su verdadera personalidad. Qué curioso. De hecho, yo soy mentor de OpenBuchef, de la incubadora de negocios de la Universidad de Chile. Y yo les digo, en una etapa inicial, tienen que pelear para que se conozcan, para que sepan si van a ser socios para el resto de la vida o para más tiempo. Pero peleen antes. Y como yo siempre les digo lo mismo. Bueno, lo mismo pasó acá. Entonces, llegó la pandemia y no pudimos implementar. De ahí yo me vine a vivir a Brasil, mi socio y el equipo ya empezó como a traer otras perspectivas del camino. Sabíamos que teníamos que reinventarnos, que la Startup Cup no iba a hacer negocio. Registramos la propiedad intelectual, o sea, registramos la marca de la Startup Cup básicamente porque tenemos la convicción de que esto se puede desarrollar en toda Latinoamérica para hablar de innovación en cualquier industria. ¿Ya? Entonces creo que México, ahora que se ve, hay un desafío importante.
Bueno, y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué, nos vamos a morir? ¿Qué vamos a hacer? Ahí viene el Congreso Sportec Latam, porque sabíamos que la transformación digital del deporte en Latinoamérica no se estaba hablando, no se estaba utilizando el concepto Sportec, entonces lo empezamos a traer y buscamos profesionales de distintas disciplinas. El 2020, junto con una universidad, inclusive la Universidad Católica del Paraíso. Me invitaste a mí porque es cuando conectamos. Tú me invitaste a un Sportec Latam a dar una plática, pero no sé si fue ese o fue otro. El 2021, el año siguiente, tú hablaste de ciudades inteligentes. Es correcto, es correcto. Sí. Bueno, pues viene Sportec Latam y ese cómo llega, o cómo ustedes lo organizan, o cómo es que surge esa iniciativa. Nosotros comenzamos a dotar de contexto el concepto Sportec. ¿Por qué? Porque no podemos entender un ecosistema digital sin entender antes la complejidad del ecosistema digital o los stakeholders que pueden participar de un ecosistema. Entonces, es anterior, como ¿qué entendemos por ecosistema? Entonces, por eso mi papel, por ejemplo, en el laboratorio fue ser el responsable de construir la cultura interna, de que la cultura de innovación permeara en la organización. Por eso se llama cultura de innovación, porque de hecho decidimos en un momento, tuvimos una conversación para no tener un departamento de innovación, porque si no la organización la organización tiene que tener la innovación incorporada si es un laboratorio de innovación. Entonces lo que hay que tener es un departamento de cultura que pueda lograr que se permee en la organización la innovación. Y los ecosistemas, que era la forma de conectarnos. Afortunadamente el fútbol, el derecho deportivo, la filosofía del deporte, las ciencias, el desarrollo de la investigación y el emprendimiento me dieron una red de contactos muy grande en Latinoamérica para poder conocer distintos saberes. Entonces comenzamos a traerlos a este espacio de conocimiento para que nosotros no sabíamos todo y teníamos que buscar a las personas que pudieran ayudarnos a encontrar la narrativa. Entonces, todas las personas que participaron, que han participado del Congreso Sportec Latam, han sido parte de la inteligencia del laboratorio durante todos estos años, porque cada una de sus opiniones, de sus puntos de vista, sin duda nos han enriquecido y nos han hecho ver hoy día una forma mucho más compleja que hace 5 o 6 años atrás. De hecho, hoy día, por ejemplo, fuimos consultores de la política pública deportiva de Chile durante el gobierno anterior. Actualmente estamos ayudando en la transformación digital, la transformación cultural, los planes deportivos comunales de los territorios. Y bueno, el mapa Sportec Latam, que era algo que hablamos hace unos meses atrás, que es la primera plataforma tecnológica en América Latina que permite que organizaciones de base científico-tecnológica y o startups también hacer la distinción, así como centros de innovación, así como universidades, empresas, venture capital y otros stakeholders puedan encontrarse en un lugar. Entonces salió una investigación que básicamente dice que el mercado global de tecnología deportiva aproximadamente fue de 18.000 millones de dólares en 2024 y se proyecta para el 2034 como 120.000 millones. Entonces uno dice, ¿y cuánto de eso va a llegar a Latinoamérica? ¿O cuánto de eso vamos a nosotros traer a la conversación? ¿O cuánto nosotros producimos para aumentar el número? Entonces, para nosotros fue un desafío y por eso creamos la plataforma Sportec Latam, y que hoy está creciendo poco a poco, de forma súper orgánica. Ya son 85 organizaciones latinoamericanas que son parte y que estamos construyendo una comunidad para que tengan un lugar donde visibilizarse, porque como si yo soy parte del ecosistema e invisibilizo a otros, no podemos llamarlo ecosistema, pues. Digamos otra palabra, pero no es ecosistema, pues. No puedo invisibilizar a un competidor, por ejemplo. A ver, tú creas esta plataforma que es que es una plataforma y que yo ya la conozco, vamos a ver ahí las redes sociales y esta plataforma lo que busca es que se visibilicen, y entiendo que hay más de 80 y tantas organizaciones o startups que están ya siendo parte de la plataforma. ¿Y cuál es, vamos a decir, una startup, ya sea de tipo base, tú dijiste aquí, científica, tecnológica o puede ser social,
pero que impulsa el deporte. ¿Cuál es el requisito para ser parte de esa plataforma? ¿Cómo se unen? Y ahí yo veía en la misma página, dices, es una visión sistémica y que busca integrar innovación abierta. O sea, ¿cómo la plataforma ayuda a que eso suceda? Bacán. Solo voy a retomar una cosa de lo anterior cuando me hablaste de redarquía, por todo lo que te comenté de cómo fueron contribuyendo a la inteligencia del laboratorio ya fue en red, ¿cierto? Como nosotros no teníamos capital para escalar de otras maneras, lo hicimos a partir del conocimiento de sus fundadores y sus redes. Nosotros comenzamos a estudiar a un profesor de Harvard llamado John Kotter, y John Kotter tiene un libro llamado Acelera. Ahí explica cómo se gestiona el cambio en organizaciones. Ahí él cuenta cómo las industrias o las grandes organizaciones tienen tantas dificultades para innovar porque les cuesta moverse al ser tan grandes. Entonces, él propone un sistema dual que incluye una visión de redes, y a eso le llama redarquía. Entonces, a la estructura organizacional piramidal, él coloca una capa horizontal llena de caos, llena de incertidumbre, para que se pueda generar una sinergia y un vínculo, un puente en la estrategia, y que eso podía ayudar a que las organizaciones pudieran dar el siguiente salto a convertirse en colaborativas, a convertirse en críticas, en sistémicas, etc. Entonces quería llegar hacia allá. Ahora sí respondo a tu otra pregunta, disculpa. Oye, bueno, no, y antes, ya que ya la parte de la redarquía, y a lo mejor conectándolo con lo que tú estás haciendo, ¿cómo esto lo estás implementando? Pues, o sea, eso es lo que me decías de la cultura, de que no existiera o la colaboración en redes, o sea, ¿cómo eso de la redarquía se convierte o se materializa dentro de Sportscall? Bueno, nosotros al ser una estructura tan pequeñita, en cuanto a la gestión de la empresa, en cuanto a laboratorio, no es tan complejo porque tenemos muy buena relación entre socios, advisors. Tenemos dos advisors también, que uno es doctor en economía, otro doctor en computación, que nos traen conocimiento, que cuestionan nuestras decisiones y provocan en nosotros reflexiones importantes. Ahí ya hay una forma de como tener la humildad y la valentía intelectual de saber que uno no siempre está correcto. Creo que es fundamental para poder llevar una empresa. Este es el año 7 del laboratorio. Entonces también hoy día tenemos un modelo de juego, nosotros le llamamos modelo de juego, básicamente una cultura de equipo, un código de camarín, que es lo que nosotros hemos venido trabajando. Hemos publicado esto en el libro, en un libro que está para España, que lo publicamos junto a otra profesional, que es Débora Saldaña, que trabaja en el área de innovación del Atlético Mineiro, un club profesional de Brasil. Y hemos hablado acerca de distintos temas relacionados a la redarquía. Nosotros utilizamos un modelo de squads, que es un poco lo que utiliza Spotify. Entonces, genera células de trabajo para distintos desafíos según demanda, y con eso va aprendiendo. Y eso es lo que nos ha permitido como laboratorio desarrollar distintos tipos de proyectos de distinta índole, con distintos profesionales, y eso nos ha enriquecido bastante. Ya, muy bien. Y entonces ahora sí voy a la pregunta de lo que es la plataforma y la innovación abierta, y cómo la integración sistémica o la visión sistémica que tú dices se integra en esta, pues, en Sportscall. Bueno, la visión sistémica básicamente es pensar las cosas como sistema. Ahora nosotros también lo que hemos venido impulsando es que lo pensemos como ecosistema. ¿Para qué? Para que podamos entender quiénes son los distintos actores de esta nueva economía o de esta economía en formación, o de esta línea de desarrollo. Va a depender de quién lo llame para saber cómo se le va a llamar. Entonces nosotros como laboratorio somos agnósticos al nombre. Lo que sí no somos tan agnósticos en que consideramos que para que sea Sporttech no necesariamente tiene que haber tecnología digital, y sí tiene que haber una perspectiva, porque a lo mejor pueden haber agencias que contratan tecnología y ellos no producen tecnología, y no por eso los voy a dejar fuera si ellos me ayudan a mover la economía. Entonces esta plataforma lo que tiene hoy día es que busca ser un punto de encuentro. Hoy
estamos trabajando en que las informaciones que nos entregaron estas organizaciones también puedan ser visibles al mundo y puedan ser visibles entre ellas según las necesidades. Entonces queremos construirles una cancha para que puedan interactuar y desarrollarse como ecosistemas de aquí a los próximos 10, 20, 30 años. Y por eso empezamos ahora, primero haciendo una encuesta, haciendo un formulario que se distinguiera sobre a qué grupo pertenece o dónde se considera más apropiado, digamos. Y bueno, y con eso ya llevamos actualmente 84 y estamos justamente en un proceso que estamos ampliando la infraestructura digital. Entonces, de aquí a poco vamos a tener algunas novedades y vamos a tener un descargable que te voy a enviar. Y que si ustedes, Pati, tú te gustaría escribir también sobre una visión latinoamericana del desarrollo de la innovación, bienvenida. Así que también te dejo ya la invitación de antemano, pero vamos a sacar un PDF descargable para que Latinoamérica vea lo que tiene y con esto genere las ganas de ser parte. Entonces quien lo lea diga, yo no me puedo quedar fuera, pues, tengo que estar aquí. Así que estamos en eso. Oye, y de las 80 y tantas organizaciones que son las que están ahorita ahí, son principalmente de Brasil, de Chile, ¿de dónde vienen todas esas? Esa es una pregunta que nosotros también hemos sido súper transparentes para responder, porque este Sportec Latam viene de una asociación entre una empresa de tecnología que se llama Gux Technologies, a quien les mando un gran abrazo porque son unos cracks, y nosotros en cuanto a laboratorio, entonces juntos, es una empresa chilena, y juntos lo hicimos. Sports Collab, si bien también tiene presencia en Brasil, funciona principalmente en Chile. Entonces tiene muchas más redes en Chile, por lo tanto quien está encabezando el ranking hoy día es de Chile. ¿Ya? No obstante aquello, hay organizaciones de más de 12 países y Brasil está en el segundo lugar porque Brasil es un continente, Brasil no, o sea, lo curioso es que no está primero, ¿no es cierto? Pero ahora bien vamos a hacer todo este esfuerzo para que esté en el lugar que tiene que estar, porque acá hay muchísimo y también es para ellos súper interesante sentirse parte de Latinoamérica, sentirse latinoamericano, que son nuestros, ¿no? Entonces también va a ser bonito. Y bueno, y México, que lo necesitamos adentro a todos, porque ustedes también son un lugar donde, pucha, todos quisiéramos llegar alguna vez, ¿no? Es como las primeras ligas, las ligas más grandes de la innovación en Latinoamérica. ¿Cuál es el requisito? Ahorita que nos están oyendo todos los emprendedores, ¿qué es un requisito para estar parte de esta? ¿Es que se inscriban? ¿Hay un proceso de suscripción? ¿No más es subir tus datos? ¿O cuál es el criterio para que puedan ser parte de este laboratorio? Y esa sería como mi pregunta 1. Y mi pregunta 2 es, si ya actualmente con la data que tienen empiezan a hacer estas conexiones de innovación abierta, que era otra de mis preguntas. Ya. Actualmente, quienes tengan una empresa de base científico-tecnológica o una startup pueden registrarse en la categoría Startups y van a tener un formulario apropiado para el contexto de una startup. Entonces le pregunta en qué nivel de desarrollo se encuentra, qué objetivos de desarrollo sostenible abraza su empresa, qué porcentaje de mujeres tiene la empresa, justamente porque además una de las políticas de Sportec Latam y del Congreso en particular es que más del 50% de las personas que participan son mujeres como speakers. Eso también es un dato súper relevante que nosotros hemos venido liderando desde muchos años ya. Entonces, bueno, por otro lado, universidades. Hay actualmente 3 universidades brasileñas y 3 universidades chilenas en un laboratorio de biomecánica, un laboratorio de ejercicio físico, laboratorios de innovación, etc. Venture Capital, empresas inversionistas, otras organizaciones. Entonces, cada una tiene un formulario adaptado, ¿cierto?, a su contexto, y en este momento nosotros no estamos cuestionando absolutamente nada. ¿Por qué? Porque primero tenemos que encontrarnos, después vamos a entender en qué posición de la cancha vamos a jugar. Entonces ese es el espíritu que tiene hoy día Sports Collab, junto con Gux y junto con las organizaciones que se han venido registrando, de darle la visibilidad necesaria para decir estoy aquí, estoy vivo, existo,
Y con eso después poder entender si es posible hacer innovación abierta, por supuesto. Por supuesto que la innovación abierta, a partir de la cantidad de soluciones que nos están entregando o que tiene Latinoamérica para solucionar sus propios problemas, como contratemos tecnología creada en nuestro continente porque entendemos mucho mejor el contexto. Y eso va a mover la economía y nos va a hacer salir de esta economía de producción de materias primas y explotación del capital humano hacia una economía del conocimiento, que es donde queremos transitar. Por eso Sportec Latam tiene esta idea de que no necesitamos solamente transferir atletas en millonadas camiones de plata, sino que también podemos vender ciencia, tecnología. Y el proceso de monetización de esto hasta ahorita, o sea, si lo vemos esto como un laboratorio, entiendo, ¿se financia por parte del gobierno de Chile o lo financian ustedes? O sea, ¿cuál es como el modelo un poco como ustedes están visualizando? Porque una de las cosas que me dices es que están en proceso también de crecer la plataforma, ¿no? De seguir invirtiendo en el desarrollo de la plataforma, en el data analytics, todo eso, ¿es inversión propia o tienen inversionistas o cómo siguen avanzando hacia el propósito? A ver, son dos proyectos. Sportec Latam es un proyecto que ahora está desarrollado en conjunto con Google Technologies. Entonces, es una empresa de tecnología que entrega soporte tecnológico. Nosotros entregamos todo el soporte del know-how, de gestión, y en conjunto hacemos crecer este espacio. Entonces está encontrando su modelo. Ya hoy día lo que yo te podría decir que de las 84 organizaciones he tenido la fortuna de conocerlas a casi todas. Y eso para nosotros es una de las mayores inversiones, que es saber quiénes somos. Es decirles que estamos a disposición. Entonces hoy día el modelo de negocio, si bien es relevante para la subsistencia del proyecto y para que sea sostenible, estamos buscando entrar a verticales con los distintos países. Entonces, por ejemplo, Colombia quiere desarrollar su línea Sportec, Brasil, por otro lado, hay empresas que quieren organizarse en el Sportec Latam Brasil, el Sportec Latam Colombia, el Sportec Latam Chile, porque eso puede ayudar a generar economías de escala y puede ayudarnos a negociar de mejor manera la posibilidad de que entre un patrocinador, por ejemplo, o que los estados puedan apoyar por el desarrollo de ciencia y tecnología aplicada a una industria tan interesante financieramente como el deporte. Claro. Oye, y el Sportec, que es a donde que es la conferencia, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que ¿Cuántos años llevan haciendo ya esto, la conferencia de Sportec Latam? Nosotros con Gux nos asociamos el 2023. Antes de eso ya veníamos haciendo el Sportec Latam desde el 2020. Ya hicimos el congreso, hemos hecho 4 congresos Sportec, más de 20 países hemos conectado, más de, no sé, 3.000 personas se han suscrito entre todos los espacios, o sea, entre todos los días. Pero lo más importante es que, por ejemplo, en el último Congreso Sportec Latam tuvimos 7 universidades que sus carreras de gestión deportiva fue parte de la materia. Entonces tenían que participar. O sea, el conocimiento que estamos generando produce valor a las universidades. ¿Te fijas? Que están llegando quizás por su estructura un poco después a ciertas conversaciones. Entonces nosotros somos súper partners de las universidades. Oye, y es bien interesante porque, bueno, yo hasta antes de conocerte no me imaginaba, o sea, y la verdad para mí sí fue como sorpresa el saber cómo existía esta organización de innovación en el deporte, pero a un nivel de conferencia, a un nivel de congreso, a donde convocan a a comunidades y a tantos países como ahorita nos comentas. Yo no sé si hay algo similar, y yo quisiera entender, ustedes que andan en todo este tema, si en el mundo existe algo similar a lo que ustedes están haciendo. ¿Quiénes son su competencia? A ver, nosotros primero tomamos la decisión de convertirnos en un laboratorio en base a literatura, en base a entender ciertos procesos, en base a entender ciertos paradigmas y nosotros situar un marco de referencia basado no solo en métodos científicos, sino que también en saberes populares, en saberes ancestrales, y entender que el juego no es una convención moderna, sino que al contrario es parte de la cultura. El propósito que definimos dentro del laboratorio es innovar para que el mundo recupere el placer por jugar.
O sea, es un propósito por el que luchamos todos los días y por el que nos levantamos todas las mañanas a ir hacia adelante, porque sabemos hoy día que hay un montón de externalidades negativas que también produce el deporte, y lo sabemos y está así, es muy visible. Entonces nosotros también tenemos como el gran desafío de elegir, la suerte también de poder elegir con quién trabajar, de tener una independencia editorial, que eso yo creo que ha sido lo que nos ha mantenido vivos quizás. Y hoy día en este momento sí, podemos pasar una etapa siguiente de buscar inversión, pero lo que hemos hecho actualmente está a la vista, porque hoy día no es que yo te lo esté diciendo ahora, sino que está todo el respaldo en internet de lo que hemos podido producir afortunadamente, y no solos, sino que en colaboración con mucha gente. Y cuando digo mucha gente, también se incluyen los llamados competidores. Al final nosotros, nuestra perspectiva tiene 3 pilares, que en nuestra metodología del laboratorio de innovación tiene 3 pilares: conectar, colaborar y construir. Y está inspirado en el modelo de doble diamante, ¿ya? Entonces, básicamente el primer cuadrante es conectar y colaborar, la divergencia y la convergencia. La convergencia, como es colaborativa, me llega a un punto, y de ahí viene la construcción, que tendría que ser un primer prototipo. Entonces nosotros hemos trabajado de alguna manera esto, y identificamos que además teníamos que analizar el fenómeno desde una perspectiva de competición. O sea, si yo sé que la industria es mayor de lo que nosotros hoy día estamos disputando, ¿por qué no ir con mi competidor a buscar juntos y después jugar en la posición que a alguien le acomode? Y si hay que competir, bueno, se competirá, pero buscar que las condiciones al menos sean justas. Y es una visión que nos ha llevado a, primero, mejorar nuestra salud mental, porque si tuviéramos que pensar en competidores, quizás siempre nos pensaríamos debajo de muchas otras grandes organizaciones que con mucho presupuesto, con muchas, pueden hacer cosas increíbles, y nosotros, si nos quedábamos pensando en esa perspectiva, quizás íbamos siempre a estar queriendo ser mejor que... Nosotros queremos que el mundo recupere el placer por jugar. O sea, si eso lo vamos a hacer... Hace poco uno de nuestros competidores realizó BS Lab de Chile, que también les mando un gran abrazo a sus fundadores, que hacen un gran trabajo en Chile. Tuvieron un congreso y nosotros les dijimos, cuenten con nosotros para divulgar. Y nosotros los difundimos. No hay problema, porque nosotros queremos que se genere la discusión sobre la innovación. De la correcta. Sí, total. Y fíjate que es bien interesante, por eso hacía yo la pregunta, porque ahí decía cómo se repiensa esta forma de cooperar, más viniendo de una industria tan competitiva, porque cuando hablamos de fútbol, o sea, tú estás siendo así como que la antítesis un poco de lo que es el deporte, que el deporte es muy competitivo, pero sin embargo también es muy colaborativo. Si te pones a ver todo eso, o sea, tú logras fusionar eso y logras encontrar en esta plataforma o en esta manera, en este congreso, esa forma de hacer ecosistema, de hacer de conexión sistémica un poco, ¿no? Donde cada quien juega su rol. Y ahora yo quiero irme al tema del documental que hiciste un poco, platícame. Ya, gracias por las preguntas, Pati, lo he pasado muy bien. Solo antes, justo voy a hacer el punto entre la salida de Sports Collab en cuanto a historia y el entrar al de Gondwana en cuanto a historia. Hace pocos días, ¿no? Falleció Edgar Morin. Edgar Morin es un filósofo francés que es llamado el padre de la complejidad. Él escribió un libro llamado Introducción al Pensamiento Complejo. Luego la UNESCO le preguntaba como... Básicamente el pensamiento complejo indica la importancia de entenderse como ecosistemas complejos, y que no es de difícil, sino que es de muchas variables. Entonces comenzaba a usar conceptos como la transdisciplinariedad, hablaba de que la incertidumbre iba a ser la regla general. Entonces el paradigma de la perspectiva basada en la certeza hoy día ya no era más que algo que el mundo, cuando hablamos del VUCA, del BANI, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con
dice que es como la vida es como un océano de incertezas y los archipiélagos son las certezas. Entonces, como la regla general viene a transformar la manera en cómo pensamos. Y eso, intentamos que eso se vista Sports Collab y Gondwana, que es lo que nosotros acá estamos haciendo en Brasil. El año 2019 yo me vine a estudiar a Brasil, invitado por el Instituto Iberoamericano de Derecho Deportivo, a estudiar un curso de de Derecho Deportivo en Brasil. Y me vine durante 3 meses y en una de mis visitas a un festival de cine en Brasil llamado Cinefood conocí a Mónica Saraiva. Ella era la encargada de prensa del Museo del Fútbol y comenzamos a desarrollar una muy bonita amistad. Hoy en una muy bonita relación, estamos juntos hace 6 años. Pero yo me volví a Chile, llegó la pandemia, en pandemia conversábamos mucho acerca de nuestros propósitos, nuestros sueños. Yo le contaba que mi sueño era recorrer el mundo con una pelota y ella me contaba que el sueño de ella era recorrer el mundo con una cámara. Entonces comenzamos a pensar qué podríamos hacer que conectara esos sueños. Y bueno, yo en pandemia no podía viajar pero cuando se liberó la posibilidad de que Brasil recibiera personas en su aeropuerto, porque Brasil tenía una dificultad sanitaria de un gobierno lastimoso, entonces estaba muy complicado. Y cuando se abrieron las posibilidades, yo partí a Brasil y ahí comenzamos a crear Gondwana. Gondwana es un nombre geológico, ¿no? Es un nombre que representa el mapa representa un supercontinente que hace más de 250 millones de años conectaba América del Sur y África. ¿Ya? Entonces, aquí yo te puedo mostrar un mapa del supercontinente donde podemos ver aquí América del Sur y aquí está África, y hace 200 millones de años este supercontinente existió. O sea, nuestra relación con África no viene solamente de los últimos 500 años, sino que viene de la geología, de las piedras. Entonces decidimos ponerle Gondwana a nuestro proyecto porque queríamos buscar cómo era la influencia de la cultura africana a partir de la pelota como una lengua. Entonces dimos en la pelota, por eso se llama Gondwana, a bola conecta, la pelota conecta. Entonces hicimos un viaje a Salvador de Bahía y Pernambuco, que en el mapa del supercontinente Gondwana son 2 puntos geológicos que están muy próximos con África. Entonces, que geológicamente estuvieron juntos según la teoría de la deriva continental y la tectónica de placas, que fue uno de los grandes descubrimientos científicos del siglo XX, y que modificó la forma de entender el mapa también. Entonces la geología, bueno, tomamos de la geología el nombre, y lo convertimos en una metáfora cultural para conectar Brasil y África, principalmente por el legado que ha dejado la cultura africana en la cultura de Brasil. Entonces, cómo se manifiesta la cultura africana en las palabras, en el color de la piel, en los movimientos, en la comida, en la cultura, etc. Entonces, en el deporte, en la forma de jugar. Entonces, exactamente, nosotros fuimos a esos lugares. ¿Y cuál era el ejercicio? El experimento era lanzar un balón, que la persona mirara y después, digamos, porque me devolvía la pelota, yo se la devolvía de vuelta y ya se genera una relación. O sea, la bola no. Y esto lo fuimos haciendo de forma permanente, y Mónica es la directora del documental, Mónica Saraiva da Silva, la directora del documental, una persona que admiro muchísimo y además que amo muchísimo. Ella se armó de valor porque todo esto son imágenes que hicimos con nuestros celulares. Entonces todo fue con nuestros celulares. Y Cristiano Fukuyama, un gran artista audiovisual brasileño, nos dijo: yo les monto el documental. Así que fue colaborativo. Después se le presentamos este proyecto a la Escuela de Idiomas de la Universidad Antofagasta de Chile y nos lo tradujo al español, al inglés y al francés. Entonces hoy día el documental está disponible en 4 idiomas, y además, bueno, hoy día nos ha permitido llegar a distintas escuelas de Brasil y otros países de América Latina mostrando la influencia de la cultura africana, trabajando la prevención al racismo, y mostrando cómo una pelota puede ser un elemento que nos conecta, y que una cámara puede ser una herramienta que te permite registrar memorias. Entonces de ahí viene otra
trabajo metodológico, que es la metodología ABC, que después te lo puedo contar, pero básicamente eso. El documental hoy día está disponible, está gratuito para todas las personas. Como fue hecho entró a 7 festivales de cine que clasificó. Nosotros teníamos la expectativa pedagógica de este trabajo y la verdad es que los resultados también nos han inspirado a pensar un poquito. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Qué bonita conexión, qué bonita historia. Y fíjate que, bueno, a propósito ahora de todo esto que hemos venido de tu journey y cómo conectas con Brasil, pero sobre todo cómo a través, entiendo, y hay que ver el documental, aquí vamos a poner el link, a través de la pelota se dan estas conversaciones y este documental, imagino, digo, no nos lo vas a spoilear, pero vamos descubriendo como estas conexiones que conectan a África con Brasil en todos los sentidos, ¿no? En toda, desde su cultura, desde el deporte, es un poquito hacia allá nos va. Y tiene además un espíritu que quiere invitar a observar nuestra visita a la Tierra como algo súper pasajero, porque la edad geológica de nuestra Tierra es muchísimo mayor a lo que a veces pensamos como historia. Entonces creo que salir de la perspectiva antropocéntrica y llevarla hacia una perspectiva más ecológica también puede permitirnos desarrollar otro tipo de pensamiento más complejo, más crítico, y de cuestionar ciertas estructuras que hoy día no son más que la fiel reproducción de un pasado violento en su forma, violento en su institucionalidad, excluyente, racista. ¡Wow! A cultura brasileira, de maneira geral, ela bebeu muito sobre aquilo que a África, né, na sua essência, do seu povo, dos seus ritos, seus mitos, sua gastronomia e tudo, né? Então ele nasce de querer ver o mundo dessa forma e de trazer esses futebols envolvidos na sociedade. Você mostra para as crianças, para os adolescentes, como é que o presente dele está cheio de passado. Então me ajuda muito o treinamento da capoeira, o molejo, né? Es una tremenda herramienta para conocer personas, es una lengua. Porque o futebol mexe com todos os órgãos do seu corpo, né? Então tem que fazer por amor. Hay dos temas que no quiero que se nos vayan. Ahora, tú eres mentor, o sea, de todo este bagaje de experiencias te ha dado que ahora eres mentor de emprendimiento e innovación en la Open Business para todo en la Universidad de Chile, para donde compartes estos modelos colaborativos. Platícame un poquito en esa parte y sobre todo ya como manera de mentor, de consejería, aquellas startups, aquellos emprendedores que ahorita están empezando. ¿Qué consejo con todos sus aprendizajes, básicamente en qué los coacheas tú? Si nos pudieras como un poquito platicar Bueno, básicamente ser mentor es una gran responsabilidad porque implica ser muy honesto también con decirle a los emprendedores que uno no tiene la razón, o que no necesariamente lo que uno dice tiene que ser así. Entonces lo primero que uno los invita es porque el contexto uno no lo tiene, uno viene, conoce de afuera, entonces se involucra en lo que puede. Sin embargo, creo que una de las cuestiones más fundamentales es bajar la pelota a tierra, porque yo siento que hoy día el emprendimiento en general en Latinoamérica, no sé si en el mundo, pero yo puedo decir Latinoamérica, es como si todo el mundo pudiera ser Silicon Valley, y no es así.
Nosotros no podemos mirar como ejemplo un modelo que funciona en otro lugar y no sabemos si funciona necesariamente por la composición en cómo es Silicon Valley. Entonces se les vende un mundo de fantasía en LinkedIn, como si levantar plata o vender y ser el próximo unicornio fuera. Entonces yo parto de la base vamos a poner la pelota al piso, vamos a pensar que vamos a bajar exactamente, vamos a ver qué problema queremos resolver, veamos a quién le duele, vamos a entender cuáles son las causas del problema. La idea es que ellos también cuestionen los roles de cada uno, los tiempos disponibles de cada uno, las inversiones que cada uno puede hacer y en qué no son buenos para ver dónde hay que salir a buscar. Entonces lo primero que yo al menos trato de utilizar es la cultura dentro de cada organización. Porque después de eso ya la máquina como que medio anda, ¿no? Después el equipo juega, pero primero hay que tensionar ciertos espacios y creo que mi papel ha sido ese, más de tensionar. Como un director técnico, ahí te estoy escuchando como un director técnico, ¿verdad? Así, yo creo que en términos de tiempo, claro, no podría ser un jugador porque también tengo otros trabajos, ¿no? Sí me involucro, intento también apoyarlos en lo que puedo. Y en la Universidad de Chile también soy profesor de una cátedra que se llama Deporte para el Desarrollo y la Paz, que damos a estudiantes de ingeniería de la Universidad de Chile, donde usamos herramientas de la ingeniería. Yo te dije que mi socio era una mente brillante, entonces también mi socio y mi socia, entonces yo estoy así súper tranquilo porque tengo socios muy buenos, ¿me entendí? Y son relaciones que hemos construido ya, en uno tengo 7 años y en otro tenemos 6 años, y una relación. Entonces, ahí yo creo que hay un desafío de día a día, por ejemplo, que eso sí que es súper importante porque si no es difícil, pues, es súper difícil. Ya, pero volviendo, te decía que en este curso a estudiantes de ingeniería les entregamos herramientas para pensar el deporte desde una perspectiva que pueda producir desarrollo y paz. Entonces ellos se involucran en problemas reales y con sus herramientas les mostramos algunos procesos de innovación, como el doble diamante, como el árbol de problema, como el mapa de empatía. Y con esto ya los invitamos a desarrollar, sin impedirles el uso de inteligencia artificial, porque sabemos que igual la usan. También les mostramos cómo pueden usarla de mejor manera. Entonces, básicamente lo que yo busco, mi estilo de juego, digamos, es contribuir a la cultura y cuestionar el paradigma. Para que si llegan el día de mañana a ser unicornio, que entiendan que son una excepción. Es correcto, que es la excepción y no la regla. Y fíjate que ahí no quiero ir a las predicciones, porque como todo lo que hemos venido platicando ahorita, pues hemos evolucionado, ahora estamos en una evolución. Yo creo que de las importantes revoluciones tecnológicas que es la inteligencia artificial, y eso viene todavía a ponerle más complejidad al tema, y tú que nos hablas un poco de esa libertad, que nos hablas de conectar con la naturaleza, de resolver estos temas pues de forma muy pragmática sociales. Hay algunas predicciones del Gemini y la ILE. Le puse mucho tu perfil, tu currículum, lo que está haciendo ellos, hacen algunas predicciones que yo las quiero contrastar contigo, que es la democratización del scouting y la detección de talento, ¿no? O sea, tú me decís, yo crecí en las calles jugando el fútbol, ¿no? Y una de esos visores que andan buscando estos talentos, hay tanto talento en la calle que muchas veces estos pues se pierden, o sea, a lo mejor son estos talentos escondidos y depende de que te vayas a ir a las grandes capitales, de que tengas los recursos de movilidad, de que estés en estos clubes deportivos. Hoy yo me doy cuenta que a veces los papás invierten mucho para que sus hijos puedan llegar a tener ciertas becas o puedan llegar a tener un lugar en el deporte, tienen que invertir desde niños. Pero hay otros que no se pueden dar el lujo de eso. Entonces, a ver, ¿cómo la innovación, a lo mejor tu laboratorio, con todo lo que tú estás haciendo, puede ayudar a
a que se detecte este talento que está pues tan escondido en los barrios, estas startups que están haciendo cosas en Latinoamérica? O sea, ¿cómo esta metodología habla y tú que has estudiado este desarrollo de talentos con la Confederación Brasileira y la democratización del conocimiento, ¿tú crees que la inteligencia artificial va a romper esas barreras socioeconómicas o crees que va a aumentar la brecha? Porque también, pues, no todo el mundo tiene acceso a eso. Platícame desde tu punto. Había un jugador chileno que decía, no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. Bueno, básicamente porque hoy ya existen plataformas, muchas plataformas, que que tienen la promesa de conectar el talento con los clubes, o con representantes. Ahí depende también del tipo de usuario, del stakeholder, del tipo de negocio. Entonces hoy día hay gente haciéndose cargo de la promesa de la democratización del acceso. Hay gente que sí está haciendo un gran trabajo. Y por otro lado, uno no puede abstraerse o desentenderse de su formación jurídica. De repente pasa un zancudo así, yo lo paso mirando. Entonces a mí, básicamente lo que me preocupa, y aquí digo, como no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso, a partir de la reflexión que hiciste con Gemini, es que, por otro lado, la gran preocupación es cuándo es el sueño de un niño y en qué momento se transforma en trabajo en una industria donde el 1% llega. Entonces, me genera mucha preocupación la salud mental de aquellos niños que mandan su video con la expectativa de ser llamados y no son llamados, o con la expectativa de un contrato y no tener contrato, y no porque falle la plataforma, sino porque el mercado no alcanza, o realmente la forma en cómo se hacen negocios en ciertos lugares, en ciertos deportes, no funciona de tal manera. Entonces he visto caer startups que hacen este trabajo porque no consiguieron financiarse y teniendo una muy buena idea, muy buen espíritu, etcétera. No dudo en absoluto del talento de mis colegas, al contrario, lo celebro porque es muy... Y por otro lado hay un tema de derechos humanos, ¿no? Hay un tema de derechos de los niños, porque ellos pueden soñar con un futuro más complejo, y creo que si hoy día los niños solo están soñando con ser jugadores, también es porque una historia se les contó, y también sería bonito que el día de mañana quisieran ser geólogos, quisieran ser científicos, quisieran ser paleontólogos, abogados. Entonces nosotros acá en Brasil, por ejemplo, yo trabajo mucho una charla que se llama "No necesitas ser futbolista profesional para ser profesional", para que abran la perspectiva de que existen muchas otras oportunidades, que fue lo que me pasó a mí. Yo tuve que reinventarme, y esa reinvención me costó una depresión de 15 años. O sea, yo le tuve que ganar una depresión de 15 años, con médicos, sistematizada, pero 15 años con depresión, quizás porque nadie entendía lo importante que era para mí un sueño. Y cuando lo entendí, pude hacer lo que estoy haciendo, porque me pude entender como un ser complejo. Entonces, básicamente la respuesta es: me preocupa el tema de que hay una delgada línea entre la democratización del acceso y entre una que no necesariamente dependa de quien promete. Y por otro lado, sí, hay personas que han llegado por mandar un video a un lugar y eso les ha permitido cambiar su realidad, y eso lo celebro, eso también. Insisto, dejar en claro que son la excepción. Wow. Oye, pero qué bonito lo que acabas de decir, porque yo entiendo que es ver el fútbol o el deporte, como no necesitas llegar, a lo mejor el 1% llega a ser un jugador profesional porque es el sueño que a lo mejor nos vende, es la mercadotecnia detrás, pero tú lo que nos estás haciendo reflexionar es que puedes llegar a cumplir ese sueño de muchísimas maneras, o sea, siendo paleontólogo, siendo científico, siendo startup, contribuir a este gran propósito del deporte y ser un profesional. ¿Cómo lo dijiste? Ser un profesional del fútbol, o cómo, o sea, no ser... Básicamente, como no necesitas ser deportista profesional, para ampliar la manifestación, es correcto. no necesitas ser deportista profesional para ser profesional del deporte.
En el caso del fútbol es lo mismo, o sea, el hecho de ser geólogo o geóloga no quiere decir que no te guste jugar con una pelota. Obvio que puedes jugar con tus amigos y todo bien, solo que hiciste de tu pasión un hobby y de tu profesión otra cosa. Oye, ahora me quiero ir a esta otra predicción que tiene que ver con el impacto social, porque es a donde tú estás haciendo, creo que mucha de tu plataforma, tu iniciativa, todo lo que tú has desarrollado tiene que ver con indicadores de impacto social que van más allá hacia el económico, o sea, que el social ROI que le llamamos, o el retorno social de la inversión, y que tú lo estás empezando pues a medir, ¿no? Ahora, muchas de las empresas patrocinadoras hoy en día y los gobiernos, pues vemos que invierten pues en, como ahorita está sucediendo, en este mundial, en estas marcas, en todo esto, en toda esta copa mundialista. Pero las agencias internacionales, aquí habla de que en unos años, al 2030, pues van a empezar a invertir más en el tema de como plataformas como la tuya, que están haciendo cosas por el deporte, impactando y que se empiezan a medir el retorno social a través de la data. Tú estás haciendo, ahorita ya tienes cerca de 80 organizaciones que están subidas y las vas a empezar a conectar. Ahora, tú como codirector y ejecutivo de Sportec Latam, y que trabajaste con el tema de las cárceles también, ¿no? Dice, ¿cómo podemos convencer o cómo convences tú a los tomadores de decisión a que inviertan en este tipo de plataformas como la tuya, o a este tipo de iniciativas que son para que vean al deporte como una manera de impactar a la sociedad y de generar nuevos modelos de negocios, servicios, soluciones, startups? Esa es la pregunta del millón. Yo creo que si la tuviera, o sea, si tuviera la respuesta, otro gallo cantaría. Yo pienso que el tema del impacto dice relación. ¿Qué entendemos? Puede ser súper legítimo tener un impacto durante la época de la Copa del Mundo, que todo bien, porque la gente no se va a olvidar de tu marca. Pero también puedes tener un impacto quizás habiendo dicho, no, en vez de estar en primera plana y todo ese dinero pasárselo a una como a una multinacional, la voy a invertir en un programa para personas en una comunidad de cualquier lugar de América Latina. Vamos a hablar del legado, por ejemplo, en México. Después del Mundial, ¿qué queda? ¿Cierto? La pregunta es, ¿se van y nuevamente vinieron, exploraron los recursos, o dejamos conocimiento acá, o dejamos legado, o dejamos tejido social? ¿Qué quedó? ¿No? Yo creo que la respuesta la tenemos que construir, pienso, porque hay distintos tipos de impacto. Por ejemplo, lo primero es cuestionar nuestra estructura, ¿cierto? ¿Qué vamos a entender por impacto? Es la forma en cómo se distribuyen los recursos. Quizás tendría que invertir la pirámide en la media y invertir en el tema. Cambia la métrica de desarrollo. ¿Te fijas? Entonces, claro, uno de repente pregunta ODS para poder agarrarse de algo, para saber más o menos cómo piensan, pero también hay una distancia entre lo que uno declara y lo que uno hace. Entonces también creo que las empresas necesitan hacer un ejercicio súper crítico, súper reflexivo sobre qué es para ellos, si va a seguir siendo filantropía o realmente van a decir que ellos efectivamente contribuyen a que tengamos un planeta cada vez peor en términos de recursos naturales, sociales, porque no se están haciendo el cargo de las externalidades negativas del impacto de sus acciones. Y te lo digo como un caso concreto, que son las apuestas. La apuesta se está convirtiendo en un problema de salud pública. Salud pública. Entonces, en el caso de que no estén reguladas, es mejor negocio no regularlas para que quede en una zona gris y que nadie se haga cargo, porque esa es la forma en cómo se saca el dinero. Básicamente, lo que quiero decir es que cuando hablamos de industria, también tenemos que preguntarnos qué entendemos por industria, porque todo lo que tiene que ver con
con competencia desleal, con uso de información, con corrupción. Es parte de la industria, como es parte del día a día de la industria. Entonces, no podemos seguir maquillando algo que en realidad es una mentira. Por eso nosotros consideramos que necesitamos cambiar la métrica sobre cómo impacta el deporte en la economía, que es distinta a la conversación. Porque cuando pensamos cuánto aporta el deporte a la economía, podemos pensar en todos estos clubes territoriales que trabajan sin apoyo de nadie y que están logrando que los niños no estén o en el celular o en otros flagelos, ¿no? El deporte, no sé, yo trabajo en recintos en cárceles y también el deporte es una forma de construir paz, es una forma de construir desarrollo y es una forma de contribuir a la economía. Entonces, cuando entendemos cuánto aporta la economía del conocimiento, la economía del deporte al Producto Interno Bruto de cada país, sin la orientación de la industria, podemos ampliar el tamaño de la torta. Porque cuando tú compras zapatillas, estás corriendo por calidad de vida. O sea, al final del día, tú estás usando el deporte para mejorar el estado, se ahorra dinero, tú ganas salud, etcétera. Entonces, la economía es más compleja. Y aquí viene todo el tema de la complejidad económica, la forma de analizar variables, cómo impacta la educación, cómo impacta la salud, cómo impacta la cultura, la migración, el uso de los recursos, etcétera. Entonces, básicamente eso, pienso que la métrica social tenemos que sentarnos a discutirla con mucha honestidad, construirla con mucha honestidad y dejar de mentir. Qué maravilloso, construir la métrica es justo eso. Yo creo que un perfecto mensaje para cerrar, Sebastián, porque yo con toda esta plática que tuvimos, que nunca la habíamos tenido con tanta profundidad, y la verdad que te agradezco porque me permitió también entender más lo que es pues todas estas iniciativas que tú traes, ver la colaboración, de ver el emprendimiento, de ver desde cómo desde la ciencia también, y no nada más desde la ciencia, desde pues la ejecución de muchos de los programas que tú estás tratando de poner aquí en esta plataforma, y en la medida que lo vayas que ya lo estás empezando a medir el impacto, que la innovación que se hace en el deporte pues tiene un impacto como tú, que a lo mejor no logramos todavía medir económicamente, pero que que ya se empieza a medir, a que haya niños con mejor salud mental, a que haya niños más plenos, con propósito, que este tipo de training que tú das en las universidades y este tipo de soluciones pues sean más visibles. Y obviamente también invitamos a las empresas, yo creo que eso es algo importante, a estas empresas de estas grandes industrias que hoy tienen visto el deporte como algo más de mercadotecnia, que se logren sumar a este tipo de iniciativas como la tuya, como Sport Latam, pues se trabaje más desde la base, ¿no? Desde la reconstrucción social. Tú has sido innovador, o sea, te felicito. Muchas gracias. Yo creo que hoy día las empresas tienen un fin, que es un fin económico, ¿cierto? Ahora que declaran, entonces uno lo que podría pedir es a las personas que trabajan en las empresas que puedan orientar sus estrategias hacia momentos o la creación de contextos de desarrollo humano, ¿ya? O desarrollo ambiental, económico, político, cultural. Hoy día en Brasil, por ejemplo, la relación público-privada, si bien aún siempre es un desafío, pero existe. O sea, las grandes empresas pueden destinar un porcentaje de sus impuestos para financiar proyectos que tengan impacto social. Y eso todo está a partir de una ley que es aprobado, que pasa por un proceso. Entonces tú tienes el Diario Oficial de Brasil te entrega un certificado que con eso tú puedes captar en las empresas, y las empresas con eso no es que te financian, sino que descuentan impuestos. Entonces de alguna manera el Estado interviene, ya no es invisible, sino que interviene para que parte de los impuestos puedan redestinarse a proyectos de distinta índole.
Y eso funciona en la cultura, eso funciona en el deporte. Entiendo que cada país lo tendrá a su manera. Entonces, a lo mejor pensar que ya no sea parte del descontar impuestos, sino que sea parte de la estrategia de la empresa. Porque ahí yo lo veo como una inversión y eso me va a permitir el día de mañana posicionarme sin precarizar a nadie y de alguna manera contribuyendo al desarrollo de una economía. Igual quiero pasar el dato que si hay empresas que quieren a lo mejor conversar, también estoy súper a disposición de apoyarlos en estos planes, apoyarlos en esta visión para que podamos discutir de una forma crítica, respetuosa, pero sí pensar otra manera de ofrecer valor en el mundo del deporte. Y el valor público quizás es la forma mayor de generar impacto. Totalmente, yo creo que eso es importantísimo lo que nos acabas de decir. Vamos a dejar ahí tus datos, tus redes sociales para que te contacten, para que sigamos conectados, Sebastián. Y pues bueno, pues vamos a ver cómo nos va en el Mundial, a ver quién gana, a lo mejor para Brasil y para Chile. Vamos a México. Claro. No, Chile no va. Chile no está en la creta. No. No, fíjate, no lo sé. Yo la verdad que estoy un poco desconectada, no sé cuántos países están ahorita en la Copa, pero bueno, pues veamos, lo mejor para Chile, para México, vamos y dejamos ahí tus redes sociales. Te agradezco muchísimo esta conversación, te auguro mucho éxito, sigamos ahí conectados, seguro que va a haber cosas interesantes que hacer. Hablamos el tiempo de un partido de fútbol, 90 minutos. Entonces te quiero agradecer, Pati, por la invitación. La verdad es que para mí fue un tremendo orgullo, un tremendo honor. Primero tenerte en el Congreso el año 2021, contar contigo, agradecerle también a Rosa Tamayo que hizo el puente entre nosotros. Entonces también quiero agradecerte a ti también por esta invitación ahora. Me siento súper feliz de que me hayas considerado para poder hablar de temas tan interesantes, tan entretenidos, y voy a estar a disposición para lo que necesiten y bueno, mi rey, y estoy a disposición. Y bueno, pues seguimos en comunicación. Mil gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que les vaya. Chao, chao.